y siempre gozarnos en el Señor, porque definitivamente que donde Dios esté nos va a dar libertad en nuestro corazón, aún en medio de esas limitaciones. Bien, amados hermanos, hoy recuerde que estamos en pleno estudio bíblico y hoy vamos a ver el capítulo 8, ahí nos hemos quedado, pero vamos a retomar del versículo 1 en adelante. Así es que vamos a tener un momento de oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este momento. Pásame los otros lentes. Que nos bendiga con esto, porque si el Señor nos habla, vamos a salir todos ministrados. Si no, mis queridos hermanos, ahí vamos a estar patinando, ¿verdad? Y queremos que Dios nos enseñe. Queremos aprender bien del Maestro. El Maestro en este lugar no es su servidor. Yo solo traigo el mensaje. El Maestro es nuestro amado Señor, el Espíritu Santo, que es el que tiene a cargo enseñar. O sea, así es que vamos a orar. Vamos a orar antes de comenzar el estudio y vamos a pedirle la bendición a nuestro amado Salvador. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón súper agradecido, Señor, porque tus misericordias llegan todos los días a nuestra vida, Señor. Nosotros damos fe que no desamparas a tus hijos y que tienes mucha bendición para nosotros. Aún en los momentos de dificultad, tú no te dejas esperar, sino que siempre mandas la bendición en tiempo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Ahora te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, que nos enseñes un poquito más de tu palabra, de esta hermosa carta, Señor, y en especial de este súper capítulo 8, Señor, del cual estamos viendo ahora. Bendícenos ahora, Señor. Gracias, Padre, que todos los que estamos conectados a través de este medio seamos ministrados por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, ya habíamos visto varios versículos del capítulo 8, pero quiero que regresemos otra vez al versículo 1, ¿verdad? Porque este versículo 1 comienza, y eso no se los dije la otra vez, comienza dando una unión. Cuando dice ahora pues, o sea que está uniendo, está volviendo a arrancar, pero dejando una parte en los versículos anteriores. Y fíjense que dice, oiga qué provisión más tremenda Dios tiene para sus hijos. Ponga atención a esto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjense que ¿de dónde viene esto? Porque el apóstol Pablo, quisiera que fuera conmigo, por favor, al capítulo anterior y viéramos de dónde arranca esto, ¿verdad? De dónde Pablo arranca esto para poder decir ahora pues ninguna condenación. Vean lo que dice Pablo en el capítulo 7, versículo 24. Versículo 24, por favor. Dice así, mire. 7:24 de la carta a los Romanos, porque queremos enlazar este versículo 1 con los dos anteriores. Dice, el apóstol Pablo comienza después que ha hablado de la ley y del efecto del pecado sobre él y de la imposibilidad de la ley para hacernos personas justas a nosotros, no porque la ley sea mala o sea débil, sino que quien es malo y quien es débil es mi naturaleza carnal, mi cuerpo, mi humanidad. Para mí es imposible, para usted le aseguro que también, cumplir perfectamente todas las perspectivas, los puntos de la ley. Y entonces nos encontramos limitados para cumplirlo. Y por más que hemos hecho el intento, siempre nos sentimos cortos en cuanto a cumplir la ley, en cuanto a hacer la voluntad de la ley. Entonces Pablo, cuando se dio cuenta que después de él llamarse fariseo de fariseos, es decir, maestro de fariseos, después de llamarse él mismo irreprensible delante de sus hermanos, ahora en el cumplimiento de la palabra de Dios, es decir, de la ley, delante verdaderamente de los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, Pablo ya no se considera orgulloso, sino que dice, mire lo que dice el versículo 24, 7:24, mire cómo se llama a sí mismo. Dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le explicamos la vez pasada que esto se refería a la costumbre romana de que cuando un asesino era encontrado infraganti, le amarraban, le ataban el cuerpo del asesinado, ¿verdad?, sobre él, y pasaba un tiempo cargando el cuerpo de la persona a la cual le había dado muerte. Entonces Pablo dice que él se siente miserable, él siente desdichado, que no puede, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque su debilidad humana no le alcanza. Pero inmediatamente pasa al versículo 25. Mire lo que dice. 7:25. Gracias doy a Dios. ¿Se acuerda que acaba de decir? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces allí Pablo está dando la respuesta. Es como cuando decía, ¿quién podrá ayudarme? Y aparecía Chespirito, yo, el Chapulín Colorado. Pues aquí, amados hermanos, no hay héroe que nos pueda salvar. No hay nadie que nos pueda ayudar. Porque el mismo que nos dice que nos va a ayudar, una persona, un pastor, un ministro que nos va a ayudar a tratar de caminar, tiene sus propios problemas y tiene sus propias debilidades. No importa que sea pastor, que sea sacerdote, que sea buena gente, que sea quien quiera que usted quiera. Todos los seres humanos tenemos defectos, por eso somos humanos, estamos limitados. Y entonces esa misma limitación nos impide cumplir la ley. Entonces, pero Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, porque Pablo siente que su carne está sometida a la ley del pecado, porque no puede superarla, pero el nuevo hombre que hay en él, el día que él recibió a Cristo, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ese día él nació de nuevo, y esa nueva criatura es la que Pablo aquí dice, con la mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, mi naturaleza carnal, heredada de Adán, a la ley del pecado. Pero no se trata de quedarse así, ¿verdad? Pero ya vamos a ver eso. Pero entonces, inmediatamente, después de lo que Pablo dice, gracias doy al Señor Jesucristo, es decir, Jesucristo me ha liberado. Después de eso dice, ahora pues. O sea, después que Cristo me liberó, después que Cristo me salvó, yo puedo decir lo siguiente: oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a quedarnos hasta aquí porque estamos hablando, mis queridos hermanos, que Pablo está diciendo que Dios quitó todo remanente de culpa, toda remanente de condenación que había de nuestra parte para con Dios por lo que nosotros no podíamos ser perfectos o por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo tomando cuerpo de hombre murió por mí. Entonces, Él paga todo y entonces Él paga todas nuestras faltas y entonces yo me puedo presentar limpio delante de Dios. Entonces, yo ahora puedo presentarme delante del Padre como que fuera justo, porque a mí se me ha atribuido, y esto es lo increíble, la justicia de Cristo. Pero recuerde esto, antes que se me atribuyera la justicia de Cristo, también antes se me había atribuido el pecado de Adán. Yo no estuve en el huerto de Edén. Yo no participé del fruto prohibido. Yo no sé cuál fue. Lo comió Adán y Eva, pero Adán y Eva lo pasaron de generación por generación y así lo heredé. Pero ahora así heredo yo la vida de Cristo, la salvación a través de Cristo. Y entonces eso hace que yo ya no tenga cuentas que pagar frente a Dios. Sí, aquí en la tierra, amados, no se confunda. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted anda con malos movimientos aquí, anda en pecado, anda estafando, anda mintiendo, anda en adulterio, en fornicación, etcétera, etcétera, eso aquí va a pasar. Y le aseguro que usted no se va a ir de aquí hasta que pague cada cosa que haya hecho, y por eso tiene que pensar lo que hace. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no nos espera ningún tipo de condenación. Porque Dios ya no nos ve a nosotros como condenados, sino que como salvos.
porque ve a Cristo en nosotros. Entonces, amados hermanos, desde ese momento es que nosotros quedamos unidos a Cristo. Quedamos completamente unidos a Cristo y no hay manera de separación y estamos vestidos de la justicia de Cristo. Quisiera que fuera conmigo a 2 de Corintios, por favor, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Oiga esto, por favor, porque de esa manera es que yo puedo hablar lo que estoy hablando. De otra manera sería una locura. Si esto que dice 2 Corintios 5, 21 no hubiese pasado, yo no podría hablar de salvación, de justicia, no podría hablar de santificación porque estaríamos todos siempre en nuestros pecados. Oiga lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Tomó un cuerpo de hombre y cargó, pero de un hombre sin pecado, pero cargó todos los pecados nuestros sobre Jesucristo. Dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, oiga esto, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que yo, sin ser justo como Cristo, al creer en Cristo como Señor y Salvador personal, su justicia se me es imputada a mí, se me es pasada a mí. Y entonces el Padre me ve a mí como justo. Entonces, a partir de ahí, ya no hay ninguna condenación para los que estamos, dice en Cristo, es decir, unidos a Cristo, porque su justicia viene a mí, su santidad viene a mí. Entonces, amados hermanos, si ya fuimos declarados justos, si ya Cristo pagó por mis pecados, yo delante de Dios no tengo nada que pagar, sí, en mis obligaciones aquí en la tierra, pero delante de Dios nada. Y mire lo que dice, por favor. Mire, dice, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, si eso es cierto, que en verdad lo es, porque la palabra de Dios dice, ya no deben haber en la vida de los hombres ninguna actividad tratando de resarcir delante de Dios mi pecado. Por ejemplo, yo recuerdo, yo soy de abolengo católico, yo fui católico hasta los 30 años y fui criado desde primer grado hasta bachillerato, lo que acá es high school, en colegios católicos y en especial maristas. Y sí me encantó mi vida en el colegio y participaba de todo eso, ¿verdad? Yo era participé en grupos cristianos de jóvenes y inclusive después de haber salido del colegio, todavía me mantuve porque a mí me encantaba esa vida. Sin embargo, cuando yo voy a la palabra me doy cuenta que recuerdo que mucha gente hacía sacrificios. Se iba de rodillas a cierta distancia tratando de agradar a Dios y tratando de pagar de alguna manera sus pecados. Hay quienes daban ofrenda pensando en sus pecados. En algún tiempo esto se llamó indulgencias y era tratar de sacar a las personas del purgatorio a través de ofrendas especiales. También se nos debe ir de la idea de nuestra mente del purgatorio, porque si Cristo pagó con su vida, la segunda persona de la Trinidad, a quien la Biblia le dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual en Apocalipsis le llaman santo el Cordero sin mancha, Él pagó el precio con su sangre. Yo ya no necesito, después cuando yo muera, no necesita mi alma ir a otro lugar, porque Cristo pagó absolutamente todas las deudas que mi alma tenía por mi vida de pecado. Entonces, tampoco yo necesito, y yo recuerdo, amados hermanos, cuando yo iba, quizás cuando estaba joven, chiquitito, o sea, cuando era un niño de hasta 12, 13 años no había mucho problema, pero ya un poquito más adelante, de 15, 16, 17, 18, cuando yo me iba a confesar, a participar de ese sacramento, no hombre, que no sé cuántas Aves Marías, Padres Nuestros, y entonces para que Dios me perdonara. Pero ahora que yo sé, oiga bien, ahora que yo sé que Dios me perdonó a través de mi fe en Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario, me doy cuenta que eso fue tiempo por gusto, porque Dios no estaba pidiendo ningún tipo de penitencia.
Lo único que requiere de nosotros es el arrepentimiento. El pecador penitente es el pecador arrepentido. No es el que se somete y golpea su cuerpo. No, es el pecador arrepentido, porque nunca dejamos de ser pecadores. Entonces, no hay ningún tipo de necesidad de sacrificios personales. Si usted quiere ofrendar, hágalo por gratitud y no por querer pagar sus pecados. Si usted comete pecado, la Biblia dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que entre más usted vaya a Dios a confesar su pecado, más no solamente perdón, sino que Dios va a ir quitando nuestra maldad, va a ir quitando nuestra escoria, para que haya solo lo que a Dios le agrada poco a poco. Y por último, amados hermanos, hay reuniones de diferentes denominaciones en las cuales se hacen sacrificios, se hace el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Se transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo y se hace de nuevo el sacrificio de Cristo. Eso se llama transustanciación. Entonces ellos transforman el cuerpo. Y si nosotros vemos que Cristo murió, y dice Hebreos que murió de una vez y para siempre, todos esos ritos están de más y no tienen, la Biblia les resta todo tipo de poder, de autoridad. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es recibir a Cristo. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, amado hermano, realmente la carta a los Romanos nos da libertad, porque nos da a conocer la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, amados, y después dice: y seréis así mis discípulos. Entonces, amados hermanos, esta carta preciosa a los Romanos definitivamente que nos muestra la libertad en la que estamos. Muchas personas, aunque recibieron a Cristo en su corazón, todavía no han comprendido lo que la palabra de Dios dice. El cristiano, amados hermanos, tiene que ser lector de la palabra. El cristiano tiene derecho a preguntar, tiene derecho a cuestionar, tiene derecho a introducirse más en el conocimiento, a no quedarse solo lo que el pastor diga, solo lo que el líder diga, sea como se llame el título del pastor a la iglesia en la que usted se congrega. Usted no puede quedarse solo con eso. Tiene un ejemplar de la Biblia. Y Dios nos ha permitido que ahora tengamos los mejores ejemplares de la Biblia, y con el transcurso del tiempo Dios lo ha ido confirmando, porque la Biblia, como son traducciones, a veces la Biblia tiene ciertos errores de traducción, pero Dios ha ido limpiando, puliendo la palabra de Dios, y podemos tener ejemplares tan apegados a los originales ahora. Entonces, amado hermano, tenemos una tremenda bendición, usted y yo, de la libertad que tenemos en Cristo, y que nosotros podemos ahora, ya libres del pecado, ya quitados de la influencia del pecado, y no totalmente, ya vamos a hablar de eso, pero yo puedo tener la libertad de entregarme a Cristo, de estudiar más la palabra, de creer más en la guianza del Espíritu Santo, para que yo pueda caminar en una mejor vida cristiana. Porque si usted se recuerda, en el simbolismo del bautismo, ¿verdad?, que es muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida, es decir, Cristo murió, y yo me identifico con la muerte de Cristo, Cristo resucitó, yo me identifico con la resurrección de Cristo sin haber muerto, me identifico con la resurrección de Cristo, entonces me levanto a andar una nueva vida con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, allí estamos, y se da cuenta que usted no necesita hacer nada más, ningún tipo de sacrificio, y lo que nosotros hacemos por el Señor lo hacemos por amor, no para salvación, sino que por amor y por gratitud. Entonces, amados hermanos, es una bendición la que la carta a los Romanos nos trae a nosotros. Quisiera que viera Romanos 6:6. Vamos a retroceder un poquito solo para leer un versículo. Oiga esto. Dice: sabiendo
esto, dice, oiga esto, estamos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que cuando usted recibió a Cristo, usted crucificó su carne, crucificó su carne en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Entonces usted tiene libertad para poder vivir sin el poder del pecado. Quisiera decir sin la influencia, pero la influencia del pecado sigue presente, ¿verdad? Sigue presente, y en la medida en que nosotros nos vamos uniendo más a Cristo, vamos en oración, vamos buscando al Espíritu Santo, vamos leyendo la palabra, nos vamos sujetando y vamos teniendo en nuestra mente la palabra de Dios, nosotros vamos venciendo nuestros impulsos carnales, porque la carne, si bien es cierto, nosotros decimos que fue crucificada, pero la carne está viva dentro de nosotros. Cuando digo carne, no me refiero a esta carne, ¿verdad? Porque esta carne no es neutro, amados hermanos, no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Es como el dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta, pues este cuerpo es un depósito, y el depósito va a ser lo que su mente le diga que tiene que hacer. Entonces nosotros tenemos que ser conquistados por la mente de Cristo. Entonces, en esa unión que tenemos con Cristo es que nosotros encontramos la victoria, no por la manera como ando, vea lo que le digo, sino que en la unión espiritual que tengo con Cristo es que yo tengo esa libertad y esa victoria. Entonces, no es la manera como ando. La manera como ando sirve para identificarme, sirve para orientarme, pero no es como yo camine lo que me va a dar salvación, sino que con quién estoy unido y en quién he creído. Porque dice Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De otra manera, amados hermanos, la salvación tendría que ser por fe. Y quisiera enseñarles un detalle de esto, amados. Enseñarles un detalle de esto del versículo 1. Vamos de nuevo al versículo 1, 8:1. Mire lo que dice. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Inmediatamente, la segunda parte del capítulo 1, por todo el tiempo, a mí me dio un dolor de cabeza porque yo decía, bueno, ¿y si andar en Cristo Jesús? Porque aquí sujeta mi vida en Cristo a mi andar. Y la Biblia dice que yo estoy sujeto a Cristo por la fe. Y entonces me fui a darle vuelta a todos mis libros, me fui a darle vuelta a todo lo que yo tenía del seminario y empecé a buscar, gracias a Dios, pues ahora los puedo encontrar en internet, ya no necesito andar buscando libros así el montón, ¿verdad? Los empecé a buscar y los encontré ahí, hasta lo bajé en PDF, y entonces empecé a buscar, porque yo recordaba de algo, pero empecé a buscar. Y resulta que la segunda parte del versículo 1, y aquí no estamos poniendo en duda la Biblia, porque la Biblia, los principios bíblicos son ciertos. La segunda parte del versículo 1 pertenece al versículo 4. Y los estudiosos dicen que, primero, que esta porción no aparece en los manuscritos más antiguos, y que ellos sugieren que fue un copista, porque antes no era que imprimían la Biblia, sino que había que escribirla. Entonces un copista agregó, y de eso se comenzaron a hacer copias. Entonces la segunda parte del versículo 1, y eso usted lo puede buscar, por favor, usted lo puede buscar donde usted quiera, y ahora con su teléfono, con una computadora puede averiguar esto. La segunda parte no es que no sea cierta, sino que está mal ubicado porque pertenece al versículo 4, que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si nosotros lo leemos en el versículo 1, usted concluye, mi querido hermano, usted concluye que depende
la manera como usted ande, su salvación o no. Se lo vuelvo a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que las versiones más nuevas de la Biblia, unas tienen en corchetes esta porción y otras, como la nueva versión internacional, simplemente se la han quitado, porque no está en los originales más antiguos. Entonces, queda vigente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No hay ni un resto de condenación para usted y para mí si usted ya recibió a Cristo en su corazón. Y esa, amados hermanos, es una ventaja formidable que nosotros tenemos. Ahora, de repente nos encontramos con que ¿cómo yo voy a vencer? ¿Cómo voy a vencer los deseos de mi carne si antes yo no pude hacerlo? Cristo pagó el precio, ¿verdad? Cristo me presentó como justo delante del Señor, pero ahora en esta tierra, ¿cómo yo hago? No solamente para verme justo delante de Dios, sino que para vivir como justo. Y un justo vive de manera santa. Y entonces es allí cuando nos encontramos en un problema, porque nosotros queremos forzar la carne a portarse bien. Y de repente usted escucha a los predicadores, y hay predicadores más pesados que otros y sin vergüenza, y él no sé qué, y que no sé cuándo. Ellos le gritan a la carne. Y la carne no quiere. Oiga, no quiere obedecer. Ese ha sido nuestro problema. La carne ha sido nuestra limitación. Por eso, amados hermanos, es que mucha gente, después que anda haciendo las parrandas y todo, se va a la iglesia para que lo regañen y ya después dice, vaya, ya me regañaron. Pero, amados, su corazón no cambia. Porque usted necesita, oiga bien, rendirse al Señor. Entonces, el problema que nosotros enfrentamos es que nuestra naturaleza carnal allí está. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, tenemos que buscar la palabra, tenemos que ir en oración, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo para que nos fortalezca y, oiga bien, y que no seamos presos de la carne de una manera, se lo voy a decir así, ilegal. ¿Por qué? Porque ya Cristo legalmente nos liberó, porque Él primero cumplió la ley porque tuvo una vida santa, 33 años y medio. Y segundo, presentó el sacrificio perfecto, pagó el precio. Entonces, si usted es sometido por la carne, sometido a sus deseos carnales, la carne lo va a presionar, porque si usted se mete con la carne y usted le da gusto a la carne lo va a subyugar. Y va a pasar lo que dice en el capítulo 6, versículo 12 de Romanos. Mire lo que dice acá. Oiga esto, y esta es la orden que nos da Pablo. Dice, porque nosotros ya hemos sido liberados, ¿verdad? Nuestro rey ya no es el pecado, ya no es la ley, nuestro rey es Cristo. Dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, oiga esto, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vea lo que dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si nosotros venimos y volvemos a jugar con la carne, oiga bien, nos va a volver a someter. Y vamos a ser sin razón de nuevo esclavos de la carne. Y por eso es que usted encuentra un montón de cristianos viviendo una vida artista y actuando a ser creyente. Y saben cuándo decir aleluya y gloria a Dios. Y cuando vengan los hermanos, Dios les bendiga, y se comportan como creyentes, pero cuando ya salen de la iglesia y van a ver a todos sus amigos, todos sus compañeros y de todas las parrandas que tienen, ahí se comportan como cualquier impío. Entonces solo se disfrazan. La palabra hipócrita quiere decir actor.
entonces nuestros hijos ven que nosotros nos disfrazamos de cristianos, pero es porque no hemos entendido, amados hermanos, que ya hemos sido liberados de eso y tenemos que rendirnos a Dios y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, vamos al versículo 2 del capítulo 8. Espero en el Señor que esté aprendiendo algo. Si usted tiene alguna pregunta, póngala ahí, mi querido hermano, y con la ayuda del Señor, pues la vamos a contestar. Versículo 2 dice así, mire, porque la ley del Espíritu, oiga esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. El pecado, fortalecido por la ley que le daba autoridad, se enseñoreaba del pecador previo a conocer a Cristo. Después que conoció a Cristo, es justificado. No es justo, es justificado, es hecho justo por la justicia de Cristo y por su sacrificio. Entonces, a partir de allí, así como Cristo, la Biblia le llama a Cristo allá en 1 Corintios 15:45, le llama espíritu viviente. Adán nos trasladó la vida. El Señor Jesucristo nos traslada la vida nueva, la vida eterna. Entonces, de la misma manera como Cristo nos da la vida eterna, Dios permite, mis queridos hermanos, que otra ley aparezca. Que otra ley aparezca en medio de nosotros. Es una ley totalmente nueva. Es una ley que no tiene que ver en nada con la ley de Moisés. Y es, como dice aquí el versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, la autoridad del Espíritu Santo, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, ya después que yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, me libera de allí, me libera de la posición en la que estaba. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, mi cuerpo carnal va a morir. En Hebreos 9:17 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Vamos a morir a menos que Cristo venga, ¿verdad? Venga antes, y aún allí, imagínense que morimos, ¿verdad? Vamos ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, si nosotros morimos antes, vamos a venir con Él. Y vamos a venir, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, vamos a venir a tomar nuestro cuerpo. Y el cuerpo va a ser levantado y ahí mismo va a ser transformado. Y luego nos vamos a unir con Cristo en el cielo. Allí se va a perfeccionar verdaderamente y completamente nuestro cuerpo. Se va a santificar 100% nuestro cuerpo. Mientras tanto, nosotros tenemos que caminar de la mano del Señor, como niños, amados hermanos. Por eso es que Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, óigame, nos enseña que nosotros tenemos que ser débiles en espíritu. ¿Cómo así, pastor? Yo no puedo hacer nada si Cristo no me ayuda. Así como Moisés le dijo a Dios, si no vas a ir conmigo, no me saques de aquí, le dijo. Pues así tenemos que hacer nosotros. Y si nosotros nos tomamos del Señor, le aseguro que vamos a tener una vida victoriosa poco a poco. Yo quisiera, como me hubiera gustado que el día que yo recibí al Señor, ¡pam!, lo recibí y ¡pum!, Mario completamente nuevo. No, la carne estaba tan fuerte como antes, pero había un nuevo Mario en mi interior, que iba a ir siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Y nos encontramos de repente en esa lucha diaria, tratando de vencer la carne y cumplir la obra del Espíritu Santo. Cometemos errores, muchos errores, pero ahí vamos caminando, Entonces, el origen, amados hermanos, de este poder que nos permite a nosotros vencer nuestra naturaleza carnal, si usted no lo ha hecho es porque no lo ha comprendido y cree que con el esfuerzo humano usted va a lograr tener una vida mejor en el Señor, y no es en las fuerzas de la carne. La carne es contraria al Espíritu, así literalmente contrario al Espíritu. Quisiera que fuera conmigo a Romanos siempre, capítulo 4, versículo 25. Todo esto ya lo vimos anteriormente, todos estos versículos. Dice el versículo 25, dice:
Dice, el cual, oiga esto por favor, dice, el cual, estamos en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿De dónde viene el poder? El poder viene de Dios, no viene absolutamente de la carne. Y así como Dios proveyó a un Cristo para salvarnos y para darnos vida eterna, ahora nos da el Espíritu Santo, desde el momento en que usted recibe a Cristo, para que el Espíritu Santo le permita poder ir caminando en una vida mejor, poco a poco, amados hermanos, una vida más cerca del ideal que Dios quiere para nosotros. ¿Se puede, pastor? Se puede. Claro que sí, el apóstol Pedro nos tiene una receta para tener una vida cristiana sin caída, añadida a vuestra fe. Y van el montón de detalles, eso es otro sermón. Pero amados hermanos, se trata de tomados de la mano del Señor. Sabiendo que en nuestra naturaleza carnal, perdóneme, no hay nada bueno. Allí los hombres pueden decir, no, somos una sociedad moderna donde estamos levantando a las minorías y estamos haciendo esto y estamos tratando de cumplir los derechos de tales y tales y tales. Amados hermanos, pero hay una gran corrupción. El corazón del hombre está lleno de corrupción y por eso es que necesitamos la redención. Ahora vamos al versículo 3, por favor. Oiga esto, por favor, oiga esto. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, oiga esto, por cuanto era débil por la carne, mire las palabras, porque lo que era imposible para quién, para la ley, o sea que la ley tenía el propósito de hacerme justo a mí. Por cuanto era débil por la carne, el problema era yo, no la ley. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, lo que la ley no pudo hacer, lo pudo hacer Dios por amor. ¿Cómo así? Juan 3:16 ya lo conoce usted, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, Dios en su amor mandó a Jesucristo. Entonces lo que la ley no pudo hacer, lo pudo hacer Dios con su amor, mandando a Jesucristo a morir en mi lugar. Y ahora el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, que llama la Biblia la ley del Espíritu, me fortalece a mí. Y logra lo que la ley no podía hacer. La ley de Moisés no podía hacer en mí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, amados hermanos, la ley no lo podía hacer. Eso definitivamente. Y le digo, hermano, no le eche la culpa a la ley. No era el problema la ley. El problema era mi debilidad, mi carnalidad. Mi mente carnal. Ese siempre ha sido el problema, porque usted es lo que usted piensa. Así, lo que usted piensa. Entonces, mis queridos hermanos, quisiera que buscáramos, por favor, otro texto, 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vea lo que dice, por favor. Por aquí lo tenemos, aquí estamos. 5:21 dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, allí fue la manera. De allí vino el poder. De ahí vino la oportunidad de Dios. Ahora, vamos al versículo 4, por favor. Amén. Versículo que estamos 8:4 dice, Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, después de la conversión, ahora, después de la ayuda de que Dios nos sacó del poder de la ley y del pecado y nos pone en la ley del Espíritu, en la justicia de Cristo y en la santidad que nos da el andar en el Espíritu Santo, entonces ya con todo eso nosotros podemos leer el versículo 4 con toda libertad.
Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si nosotros lo dejamos en el versículo 1, que decía que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestra salvación estuviera unida a nuestra manera de andar. Y la Biblia dice que no es como yo ando, sino en quién he creído. Claro. Después el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, nosotros tenemos que comprender, mis queridos hermanos, que si usted dice que cree en Jesús, usted debe andar como Jesús anduvo, pero no como, si usted camina como Jesús, usted es salvo. No, eso le identifica a usted, pero no le da salvación. No es lo mismo. No es lo mismo. Mis obras son resultado de mi salvación, pero mi salvación no viene de mis obras. No sé si me doy a entender, pareciera un trabalenguas, ¿verdad? O alguien me dijo, eso solo es semántica. No es así, no es así. Yo no tengo que hacer obras para ser salvo. No, como soy salvo, puedo producir obras que son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque son lavadas con la sangre del Cordero. Antes, amados hermanos, podíamos hacer lo que fuese. Usted podía regalar un edificio para que se hiciera un hospital y eso Dios le iba a bendecir acá, ¿verdad? Pero eso no lo iba a hacer más agradable a Dios, porque había pecado en nosotros. Y les recuerdo, amados hermanos, Dios es santo. Y si Dios es santo, no puede estar frente al pecado. Y por más que usted quiera dar brincos y dar ofrenda y sacrificarse y darse de latigazos, eso no sirve de nada para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Es a través de Jesucristo, a través de su entrega, el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha, es que nosotros podemos llegar a Dios, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que Él era el camino y la vida y que nadie podía llegar a Él, llegar a Dios, sino a través de Él. Entonces, amados hermanos, hoy comprendemos que Cristo es el camino y yo al unirme a Cristo, yo soy salvo. Y a partir de allí, yo puedo caminar en el Espíritu porque soy liberado de la ley de la muerte, de la ley de las obras y soy unido al poder del Espíritu Santo. Y entonces con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo en mi mente los pensamientos del Espíritu Santo y los pensamientos de Cristo, yo puedo caminar mejor. Porque lo que usted, como le dije hace un rato, lo que usted piensa es lo que usted hace. Eso es, hasta Gandhi lo decía. Él decía, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se volverán en tus palabras. Cuida tus palabras porque tus pensamientos se volverán en tus actos. Cuida tus actos porque tus pensamientos se volverán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque tus hábitos regirán tu destino. Tiene razón. Entonces, si yo digo ser creyente, oiga bien, si yo digo ser creyente, yo tengo que caminar con Cristo, pero yo no lo puedo hacer en la carne. Y por eso es que a mí me daba tristeza, amados hermanos, en la iglesia, ver hermanos peleando, ver hermanos discutiendo, hermanos envidiando, hermanos enojados, porque iban a la iglesia con carnalidad. Y no llegaban en el Espíritu. Y algunos llegaban a la iglesia buscando sentir, buscando el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tiene que venir con usted. Usted tiene que traerlo. Usted tiene que venir en el gozo del Señor. Entonces, amados hermanos, es en el Señor. Fíjense, ahora vamos al versículo 5. Oiga esto, por favor. Versículo 5 dice así. Porque los que son de la carne piensan, oiga, volvemos a la mente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, perdón, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjense, traje ahora la nueva versión internacional, y les quiero leer este versículo. Los que viven, ese mismo versículo 5, 8:5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y ahí está toda la diferencia, hermanos.
Si usted anda con un pecadillo en su mente, dándole vuelta, dice Santiago que tarde o temprano la mente va a engendrar el pecado, va a dar a luz el pecado y con el pecado viene la muerte. Entonces, pero en cambio el versículo 5 nos enseña y nos reconfirma, mis queridos hermanos, que por sus frutos les conoceréis, como hablaba el Señor Jesucristo, de los falsos profetas. Entonces allí en el versículo 5 es cuando usted va a dar a conocer quién es usted, en qué anda pensando, quién rige sus pensamientos y quién rige sus acciones, quién rige sus deseos. Por favor, este es un momento de autoanalizarse. ¿Qué pasa pensando usted? ¿En qué cosas están puestos toda su energía mental y emocional? Porque si usted está pensando en el pecado, ve en la televisión pecado y habla con sus amigos pecado, yo le tengo noticias. Usted está en la carne y va a pecar. Y va a pecar. Y la carne va a dar frutos, va a dar las obras de la carne. Entonces tenemos nosotros, la Biblia nos está diciendo que si usted es de Dios, si usted está unido con Cristo, usted tiene la ayuda del Espíritu Santo y tiene que pedirla y tiene que utilizarla, pero para utilizarla tiene que rendirse a Él y dejarse guiar por Él. De otra manera está bien difícil que podamos nosotros encontrar una verdadera vida cristiana victoriosa, sino que va a ser siempre de fracaso en fracaso y cada cierto tiempo va a volver a caer en el mismo fracaso, en el mismo problema, porque no ha desarrollado su vida en el Espíritu como debe de ser. Tiene que leer la palabra. Si usted me dice, ay pastor, a mí no me gusta leer la Biblia, ay hermano amado, siempre vamos a estar metidos en líos. A mí no me gusta orar, pastor, pues ni modo, pues ahí va a andar usted como se levanta, se cae, se levanta, se cae. Allá decía un pastor en El Salvador, ahí vienen los hermanos Lotín, como todos raspados, ¿verdad? Porque solo caídos andan, se levantan, se caen, se levantan, se caen, se levantan, se caen. Entonces, no tiene una vida así cristiana, no es una vida poderosa, no es una vida que se desee imitar. Y ¿sabe qué es el problema? Nosotros heredamos a nuestros hijos ese mismo estilo de vida, esa misma dependencia de la carne. Y si nosotros dependemos de la carne, la paga del pecado es muerte. Entonces dice, oiga bien por favor, y vamos a leer el versículo, estábamos en el versículo 5, ¿verdad? Entonces vea lo que dice el versículo 6. Leamos el 5 y 6 de un solo. Porque los que son de la carne, estamos en Romanos 5, 8, 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿No? Está claro, y aquí ¿qué hacemos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No hay vuelta de hoja. Ahí usted puede fingir lo que usted quiera, pero es tiempo de que usted se haga un autoexamen. Que usted ponga sus barbas en remojo y piense hacia dónde ha caminado usted todo este tiempo. Nosotros, yo como pastor, por ejemplo, yo no puedo venir, veo a hermanos que los veo carnales o no, ¿verdad? Pero yo no puedo determinar si lo son o no. ¿Verdad? No puedo. Y el problema, amados hermanos, es que muchas personas, muchos cristianos, están en el entender que son salvos y probablemente no lo son. Yo recuerdo lo que antes se predicaba. Usted reciba al Señor y aunque tenga voladito, ¿verdad? En la mañana traiga a su esposa y en la tarde traiga a su voladito, a su novia, a su amante, lo que sea. Ahí vamos, ¿verdad? Los cristianos robamos poquito, los cristianos ¿qué más decía? Tomamos poquito, etcétera, etcétera. Pero amados hermanos, los cristianos somos personas nacidas de nuevo y poco a poco el Señor nos ha ido enseñando que la vida en el cristiano es nueva. Un nuevo estilo de andar, pero no es la carne forzada.
es nuestra vida en el Espíritu Santo. A eso se refiere. Y a eso es que nosotros tenemos que apostarle. Entonces, dijimos, ¿verdad? El versículo 6, porque el ocuparse, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne, mire, son que enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que vivir su vida cristiana en la carne es imposible. Es imposible, amados hermanos. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted no busca la ayuda del Señor es porque no tiene la fe suficiente de que Dios le va a ayudar. Algunos cristianos ya se habituaron, no, yo así soy, ¿verdad? Con un carácter, pero amargo, con personas metidas en adulterios, en fornicaciones, en robos, etcétera, etcétera, pero llegan a la iglesia, aleluya, ¿verdad? Y yo le digo, pues es la vida de ellos, pues, pero Dios los está viendo. Dios los está viendo y Dios desea que nosotros tengamos una vida de libertad, no una vida de artistas espirituales, que fingimos ser lo que no somos. Y dice después, por cuanto los designios de la carne, oiga, son enemistad contra Dios. O sea que cuando usted anda en la carne, es enemistado con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que les cuesta, no pueden. Y el problema es que la limitante para ser justo es la carne. Y si usted vive en la carne, no piense que va a agradar a Dios. Pero es que yo tengo fe. La fe transforma, amados hermanos. La fe nos hace ser personas diferentes. Nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ser mejores. No podemos nosotros seguir viviendo esta doble vida y por eso es preciosa la carta a los Romanos. Y a pesar de que de repente nos tira al suelo, nos golpea, pero al mismo tiempo nos levanta. Recuerda el capítulo 7, qué tremendo Pablo, como decía, yo queriendo hacer lo bueno encuentro que el pecado está en mí. Y termina diciendo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí mismo Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue por Jesucristo quien lo liberó. Y entonces él aprendió a vivir en el Espíritu. Y entonces, sigamos por favor, pretendo llegar hasta el 9, el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden, no es que les es difícil, no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. No sé, se lo estoy diciendo a usted. Usted no vive según la carne, sino según el Espíritu. Yo se lo estoy diciendo a usted, le estoy repitiendo lo que Pablo dice. Ya Pablo me lo dijo a mí y hoy vengo y se lo digo yo a usted. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, qué tremendo, no es de Él. Por eso, amados hermanos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de rendirnos al Señor. Mire que estamos buscando al Señor, buscando favores del Señor, pero el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Y mire, hay cristianos que tienen una doble vida, pero una vida tan sinvergüenza, y Dios los bendice por razón de los hijos. Pero va a llegar un momento que los hijos ya no necesiten de este señor o de esta señora, y entonces el mismo pecado le va a pasar la factura. Les va a pedir cuentas de toda la vida que han llevado. Por eso, amados hermanos, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de rendirse al Señor. Es tiempo de mostrarle, de humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, yo he intentado, tú sabes que yo he intentado, pero no puedo. Me rindo a ti. Y abrir su corazón y permitirle que Cristo more en su vida. Esto no es cuestión de religión. Las iglesias, al menos nuestra iglesia por el momento está cerrada. Esperamos un par de semanas ya estar con todo ahí. Pero por el momento, hoy, esto no es de iglesia.
Y por eso ahora, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, ese es el primer paso. No hay otra manera de vencer la carne. No hay ni el ápice, ni la más pequeña esperanza de vencer la carne. La va a poder tener medio dormida y va a surgir. O va usted a aprender a fingir, que es lo peor. ¿Por qué? Porque el que está en pecado y no le interesa, sabe que está en pecado y sabe para dónde va. Pero el que aprendió a fingir piensa que va para el cielo. Pero cuando la Biblia dice ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, pero los que estamos en Cristo, amados hermanos. Recuerde cuando el Señor habló de Lázaro el mendigo y el rico, que cuando Lázaro era creyente, Lázaro murió, dice que los ángeles lo fueron a traer. Y del rico dice que fue sepultado. Y Lázaro estuvo en el seno de Abraham porque todavía no había muerto Cristo, no se había llevado cautiva la cautividad todavía. Y entonces ellos estaban en un lugar hermoso. En cambio el rico, que había vivido en todos sus bacanales, en todos sus relajos, pues estaba sufriendo. Entonces, mis queridos hermanos, yo le digo, no juegue con esto. Si usted anda viviendo en la carne, revísese si usted ha nacido de nuevo. Porque si bien es cierto, no es lo mismo la debilidad humana que la apostasía. Apostasía es apartarse por completo. No es lo mismo. Entonces no es lo mismo caer y tener errores en la carne, en el espíritu y que un día me venció la carne y yo cometí esto, hice lo otro, yo voy a Cristo, pido su favor y Él me perdona y comienzo a caminar, a que usted nunca haya nacido de nuevo. Yo quiero invitarlo en esta noche, antes de orar por todos los hermanos, yo quiero invitarlos a los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, que lo hagan ahora. Y si usted tiene dudas de cuando aquel día dice usted que recibió al Señor, pero ha tenido una vida tan carnal que parece que nunca lo hizo, yo quiero invitarlo que usted reciba a Cristo en este momento como su Señor y Salvador personal. Él le dará la victoria. Él le ama. Él no está pidiéndole que cambie antes, no. Él le dice, venid luego y estemos a cuentas, y vuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Él está buscándole a usted en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Entraré, cenaré con él y él conmigo. Esta noche Jesucristo quiere cenar con usted. Quiere ser parte de su vida. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirle que repita una oración. Y yo le aseguro que si lo hace con fe, esta noche usted nacerá de nuevo. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la palabra que has tenido para con nosotros. Nos ayudas, Dios, nos ayudas antes que otra cosa pase. Nos ayudas a conocer, Señor, que tenemos esperanzas en ti, que podemos vencer la carne, Señor, que vivir en la carne no trae más que corrupción, pero vivir en el Espíritu Santo es vida y es paz. Ayúdanos, Dios, a que en esta noche podamos nosotros encaminar.